Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Se presume culpable, como todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio Vox. Mi nombre es Alejandra Ojeda Garnero y me acompañan los controles el gran Ulises, como siempre. Bueno, hoy traemos un tema que tiene que ver con las condenas erróneas. Hablar sobre este tema, personas que han sido condenadas de forma errónea por distintas situaciones, distintas cuestiones que hacen a, obviamente, culpar a personas inocentes de un delito que no han cometido y lo que cuesta, ¿no?, después revertir esta situación. En estos casos interviene una organización que tiene sus orígenes en Estados Unidos, pero que tiene algunas filiales aquí en Argentina, y hoy vamos a hablar puntualmente con el presidente de Innocence Project Argentina, que acompaña a estas personas inocentes condenadas por error para revertir, ¿no?, estas condenas y que puedan ser juzgados como corresponde y con las pruebas que existen en la causa. Ya mismo le damos la bienvenida al doctor Manuel Garrido, abogado, presidente de Innocence Project Argentina y profesor de Derecho Penal. Buenos días, doctor Garrido. Hola Alejandra, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, nos metemos de lleno en el tema, ¿no? Ustedes acompañan a personas que han sido condenadas por error. No lo estamos pudiendo ver, doctor. Si puede habilitar la cámara, acá me indican de la parte técnica. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, como decíamos, Innocence Project Argentina interviene en casos donde personas inocentes han sido condenadas por error. ¿Qué es puntualmente Innocence Project y cuál es su objetivo principal? ¿Cómo funcionan? Mira, Innocence Project es una organización que surge a comienzos de 1990 en Estados Unidos a partir del descubrimiento de la aplicación de la prueba de ADN en los casos criminales. Lo que ocurrió fue que dos abogados, que en ese momento eran defensores públicos, empezaron a aplicar los avances en la prueba de ADN para revisar condenas de personas que habían sido condenadas sobre la base de prueba biológica que se les había atribuido. Uh-huh. Lo que ocurrió fue que se empezó a demostrar que muchas de esas condenas eran equivocadas. La prueba de ADN permite una mayor certeza Claro. y permitió descartar entonces esa conexión entre la prueba biológica y las personas que habían sido condenadas, digamos, en base a eso, o sea, pelo, sangre que se les había atribuido erróneamente. Uh-huh. Eso generó una gran expansión de organizaciones similares, primero en Estados Unidos y después en el resto del mundo. Lo que hacen las organizaciones de inocencia, hoy se llama Movimiento de Inocencia, Uh-huh. es defender a personas que han sido condenadas erróneamente. Eh, y como te decía, es un movimiento, hay organizaciones de inocencia en todo el mundo. Uh-huh. Y en el caso particular nuestro, somos una organización que trabaja en la Argentina. Eh, Bien. las características de las organizaciones de inocencia o los pilares sobre los que trabajan las organizaciones de inocencia son esencialmente tres. Primero, defender gratuitamente a personas inocentes condenadas por error. Uh-huh. Segundo, trabajar con estudiantes, o sea que también hay una responsabilidad o un trabajo que busca mejorar la profesión de abogado y abogada, ¿no? Pero la idea es generar una abogada, digamos, un perfil de abogado mucho más comprometido con el trabajo investigativo, Bien. que es la característica de las organizaciones. Y el tercer pilar tiene que ver con promover reformas que eviten o reduzcan la posibilidad de que haya en el futuro más condenas cerradas. Claro. Eso sería a grandes rasgos una descripción de lo que hacen nuestras organizaciones, cómo surgieron y el estado actual del trabajo del movimiento de inocencia. Bien. Manuel, ¿cómo se generan estas condenas erróneas? ¿Cuáles son los factores que hacen que se llegue a estas condenas erróneas y que se condene a inocentes? Puntualmente en los casos que ustedes han visto. Mira,
la justicia, digamos, es administrada por personas. El sistema legal penal funciona en base al trabajo de personas. Y las personas podemos equivocarnos. Eso es inherente a las características de lo que somos como personas humanas. Entonces, la justicia no es infalible ni mucho menos. La idea de que la justicia no se equivoca en realidad es una aspiración en general de los juristas que se ocupan de diseñar sistemas procesales, pero lo cierto es que no existe ni la perfección ni mucho menos, y hay factores que hacen que la justicia se equivoque. En base al trabajo que viene desarrollando el movimiento de Inocencia desde los años 90 del siglo XX, hay una gran cantidad de casos en los que se ha demostrado que la justicia se equivocó, y eso permitió investigaciones, trabajos académicos sobre cuáles son las fuentes, cuáles son los motivos que generan condenas cerradas. Y hay cierta claridad sobre eso. Eh, y te diría que en la lista de factores que generan condenas cerradas se encuentran diversas situaciones. Entre ellas, por ejemplo, problemas con los reconocimientos que se realizan de sospechosos. Este es un factor que genera muchos errores porque la memoria no funciona como una cámara fotográfica. Hay factores que alteran la memoria de las personas, como el paso del tiempo, como las similitudes entre las personas que van a ser reconocidas, como problemas en los procedimientos que no son adecuados para llevar a cabo esos reconocimientos, el consumo de sustancias por parte de los testigos, todos factores que alteran los reconocimientos de personas. Otros elementos que generan condenas cerradas, bueno, por ejemplo, deficiencias en la defensa de las personas, o sea, casos de ineficacia de la defensa. Otros problemas que también generan errores tienen que ver con problemas con las ciencias, o sea, digamos, la justicia muchas veces se basa en ciencias que no son fiables, o también la ciencia cambia, entonces de repente en base a hallazgos o convicciones de la ciencia que son equivocados, la justicia toma decisiones que luego la ciencia cambia y demuestra que son erradas. Luego también otro factor muy importante, generador de condenas cerradas, tiene que ver con problemas, irregularidades en el desempeño de investigadores, policías, fiscales, que hacen que se tomen decisiones equivocadas, ya sea porque se plantan pruebas, se suprimen o se ocultan pruebas que favorecen a las defensas, se mienten en los informes o en los juicios. O sea, la gama de factores que genera condenas cerradas es muy amplia. Estos son solamente algunos de los ejemplos de fenómenos que generan esas equivocaciones. Ustedes puntualmente, digamos, intervienen en casos donde ya hay condena firme solamente, ¿no? ¿Es así? ¿Tiene que haber una primera condena, digamos, una condena en primera instancia o tiene que estar ya firme con un doble conforme? ¿O por algún otro motivo intervienen también? No, mira, originalmente en Estados Unidos la organización funciona con casos de condenas que están firmes. Porque bueno, se supone que antes de que la condena esté firme hay otros abogados que hacen su trabajo y el objetivo de la organización de alguna manera es ayudar a personas que ya han sido condenadas, y en principio cuando alguien ha sido condenado con una condena firme, la verdad que no tiene expectativas ni esperanzas de que su situación se revierta. Entonces, el objetivo original de la organización tiene que ver con el trabajo en casos en donde hay personas con condenas firmes. Pero bueno, a partir de ese trabajo y del descubrimiento, como te decía, de determinados factores que generan errores, también la organización ha acompañado en otros casos sus conclusiones sobre estos factores o sobre estos fenómenos que generan errores.
En el caso en particular de la Argentina, nosotros en algunos casos en donde los errores son manifiestos, aunque la condena no esté firme, hemos intervenido como amigos del tribunal. La Ujú. explicación tiene que ver con Ay, se nos ha congelado inexplicable. la imagen. Perdón, Manuel, esta última frase no salió porque se congeló la imagen justamente. ¿Podría retomar? Sí, lo que decía es que en la Argentina nosotros en ocasiones intervenimos como amigos del tribunal antes de que haya una condena firme, pero esto tiene que ver con la particularidad de que en la Argentina pueden pasar muchísimos años sin que esa sentencia o esa condena quede firme, Ujú. por deficiencias de nuestro procedimiento penal, del trabajo del sistema legal penal en la Argentina. Eh, digamos, eso hace que en ocasiones intervengamos antes, es decir, cuando ya haya al menos una condena, aunque no esté firme, Sí. porque entendemos que de lo contrario la intervención que puede ser estéril, porque si la intervención espera que esa condena quede firme en la Argentina, lo que puede pasar después de 20 años de proceso, digamos, no beneficiaríamos en la práctica a esa persona condenada por error, porque ya habría purgado toda la condena Claro. o gran parte de la condena en prisión preventiva. Entonces, hay ocasiones en las cuales los errores son manifiestos, en donde hemos intervenido como amigos del tribunal luego de una primera condena. Bien. En nuestra legislación establece que, bueno, que una persona puede ser condenada, debe ser juzgada puntualmente cuando cometió un delito por el delito que cometió, ¿no? Sin tener en cuenta quién es o qué hace. En las causas que ustedes han intervenido, ¿han podido detectar que se ha, por ejemplo, aplicado el derecho penal de autor? Bueno, mirá, yo te comentaba entre las investigaciones que mencioné sobre las condenas cerradas, Ujú. y bueno, y la experiencia cotidiana de nuestro trabajo, uno de los factores que genera equivocaciones en la justicia es la discriminación. Ujú. Eh, digamos, es claro que la justicia funciona con sesgos eh, y, que, y que esos factores discriminatorios inciden en las decisiones y también inciden en los procedimientos. Esos procedimientos o esas pruebas en las que se basan a veces esas condenas también pueden estar sesgadas. Hay una gran cantidad de errores, por ejemplo, en los reconocimientos de personas derivados de factores que claramente tienen que ver con diferencias étnicas, eh, y el sistema legal penal funciona, digamos, naturalmente de manera discriminatoria. Entonces, está claro que sí, que inciden esas diferencias, que el derecho penal de autor obviamente funciona de manera explícita o implícita, y, y que también muchas veces lo que en nuestro medio llamamos causas armadas Ujú. se llevan a cabo, digamos, utilizando o perjudicando a personas que se elige previamente y que inclusive digamos, ya digamos, digamos, tienen antecedentes penales, lo que hace más creíble a esas causas armadas. Es decir, si bien no han cometido el hecho que se les endilga, la circunstancia de tener antecedentes de otros hechos criminales anteriores da convicción a esa aparente resolución de casos que muchas veces se lleva a cabo a través de lo que en la Argentina llamamos causas armadas, que básicamente es un caso de irregularidad en el desempeño de investigadores que se caracteriza por fraguar pruebas y atribuir falsamente hechos delictivos a personas que no los han cometido. Ujú. Manuel, ustedes han intervenido en varios casos conocidos en Argentina, como fue el caso Carreras, conocido como la masacre de Pompeya, el caso de Cristina Vázquez, una chica acusada de asesinar a una vecina, el caso Nieva, también acusado de una salidera bancaria, que luego han podido demostrar la inocencia de estas personas. ¿Cuáles fueron los puntos clave o qué fue la investigación que ustedes han realizado que los han llevado a demostrar la inocencia de estas personas y bueno, cómo intervinieron en cada una de esas causas brevemente, si me puede hacer un raconto? Bueno, mirá,
nosotros lo que hacemos con los casos que nos plantean, básicamente es una investigación. Eh, para determinar si existen pruebas que demuestren esa inocencia. Porque en principio son casos en donde ya la justicia ha investigado, ha arribado a una decisión y bueno, en principio si alguien manifiesta ser inocente, la única manera de revertir esas condenas es demostrando o aportando alguna prueba que revierta esa situación eh, generada por la justicia y por la decisión judicial que corona esos casos judiciales. Ujú. Esa investigación muchas veces puede llevar a determinar, como te decía, pruebas nuevas que demuestren la inocencia. Eh, en el caso, digamos, vos mencionaste varios casos. Ujú. A mí me gustaría destacar el primero de los casos en donde efectivamente nosotros Sí, intervinimos, eh, porque el primer caso, el caso Carrera, es el antecedente de nuestra organización. Nosotros, en realidad, en el caso Carrera no éramos una organización y lo que hicimos en todo caso fue, previo a constituirnos como una organización, con Enrique Piñeiro, que fue el cineasta que llevó a cabo el documental de ese caso, sí, el Ratio acompañar Dojo. toda la, acompañar toda la prueba que él había recopilado para preparar su documental, y que Ujú. básicamente tenía que ver con el testimonio de personas que habían estado en el lugar y que describían el hecho de manera distinta a la que lo habían hecho testigos que claramente habían sido seleccionados por la policía para armar ese caso. Ujú. Eh, digamos, en el caso de Jorge González Nieva, que vos mencionaste, eh, lo que nosotros hicimos fue ir a verificar la prueba en la que se basaba la condena. La condena se basaba en un reconocimiento o supuesto reconocimiento que se había hecho por parte del único testigo de un homicidio que había tenido lugar a la salida de un banco. Sí, Eh, en las actuaciones, en las constancias del expediente, figuraba que este testigo había reconocido a Jorge en una rueda de personas. Eh, Cuando nosotros vamos a verlo a este testigo para corroborar esa prueba eh, y le mostramos la fotografía de Jorge, el testigo dice que no, que esa no es la persona que él vio matar a la víctima. Eh, es decir, que según lo que figuraba en el expediente, él había reconocido a Jorge y en base a ese reconocimiento fotográfico, eh, Jorge había sido condenado y al exhibir la fotografía de Jorge, el testigo nos decía que no, que ese no era el que él había visto matar a la víctima, lo que nos generó una perplejidad claro. mmm, notable. Sí. Lo que hicimos en ese caso fue, bueno, formalizar la entrevista al testigo, eh, bueno, donde él volvió a ratificar que Jorge González Nieva no era la persona que había llevado a cabo ese homicidio. Y claro, nosotros nos pensamos qué pudo haber pasado, porque el acta estaba firmada por él. Entonces, una primera hipótesis que se nos ocurrió fue que le habían falsificado la firma, Ujú. por lo tanto habíamos contratado un perito calígrafo, pero finalmente en la entrevista lo que nos dimos cuenta es que en realidad el testigo no sabía leer correctamente y la policía le había hecho firmar un acta cuyo contenido desconocía. O sea, todo el caso se había edificado sobre la base de un acta falsa ideológicamente, armada por la policía. Todo eso lo acompañamos a la Corte Suprema. El caso todavía no tenía una condena firme, lo acompañamos como amigos del tribunal. Y bueno, la Corte Suprema eh, revocó la condena con un estudio muy profundo de la causa, descalificando, bueno, todo el procedimiento que digamos, había sido armado. La corte destaca una lista de irregularidades de ese caso y Jorge fue finalmente absuelto, Ujú. pese a haber estado 13 años y medio de su vida encarcelado. Qué locura. Eh, Mm. sí, sí, Muchísimo sí. tiempo, muchísimo tiempo. Él fue condenado a 25 años y estuvo Sí, bueno, 13 claro. detenido, cumpliendo esa Sí, condena.
Sí, bueno, ese es otro capítulo Sí, de estas cuestiones que tienen que ver con las causas armadas. Eh, sea, en procedimientos también requieren tiempo. En general, muchas veces el daño que se provoca a estas personas inocentes es irreversible. irreparable, porque no hay Es forma de irreparable. volver el tiempo atrás, de recuperar todo lo que se perdió, la vida, el compartir con la familia, con los hijos, con quien sea, trabajar, El, desarrollar una vida normal, imposible. el daño a la persona y a su familia es irreversible. Nosotros también trabajamos acompañando a las personas eh, que logran que se revoquen sus condenas en la vuelta a la vida en sociedad, porque nos parece que es un capítulo muy difícil. Sí, eh, y lamentablemente tampoco el sistema legal brinda respuestas adecuadas a casos en los cuales se equivoca. O sea, no es que automáticamente hay una reparación que te permite iniciar una vida, recuperar todo lo que perdiste, claro. tu casa, tu trabajo, digamos, una reparación por el tiempo que perdiste de trabajar. Bueno, eso no pasa. O sea, las personas en las que son finalmente absueltas, en las cuales se revocan sus condenas, tienen que empezar a litigar en sede civil para obtener algún tipo de Claro, reparación. Y así como el litigio penal en Argentina requiere un montón de años, el litigio civil para también. una reparación de estas características también requiere un montón de años y además tiene que superar una jurisprudencia restrictiva. Ujú. Con lo cual, ese es otro capítulo que están atravesando algunas de las personas a las cuales nosotros ayudamos y que están embarcadas en esas demandas eh, para ser reparadas, vaya a saber cuándo, ¿Cuándo? lo cual hace que nosotros también las acompañemos en la búsqueda de un nuevo trabajo, en temas de asistencia médica o social, mientras logran volver a tener una vida mínimamente normal. Normal. Claro. Bueno, doctor Garrido, muchísimas gracias por esta comunicación con Se Presume Culpable. Seguramente lo volveremos a convocar en algún otro momento. Bueno, no, gracias a ustedes, buenos días. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con el doctor Manuel Garrido. Qué tema este, ¿no? De las causas armadas, de las condenas erróneas, un llamado de atención para la justicia, ¿no? Bueno, Ulises, vamos a una pequeña tanda y ya volvemos con otro tema.